escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional activó este martes la sustanciación del pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunto incumplimiento de funciones. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con la abogada Marcela Estrella, abogada penalista, para hablar sobre este proceso de fiscalización. Se ha dado paso ya a esta sustanciación del juicio político a Mario Godoy, pero todo en medio de cuestionamientos, y han dicho varios sectores, inclusive quienes han seguido de cerca todos los cuestionamientos a Mario Godoy, aires de impunidad. Puede ser así. Marcela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Qué gusto saludarte, Fausto. También un saludo muy cordial a tu audiencia y muchas gracias por este espacio y la invitación. Ahora bien, hay esta serie de cuestionamientos para llegar a este punto primero, y una vez que ya se ha instalado, se ha iniciado, se ha dado los primeros pasos dentro de este juicio político, hay quienes han dicho todo está preparado para proteger a Mario Godoy. Me gustaría hacer una pequeña aclaración de manera muy sucinta, ¿no? Yo soy muy crítica de la gestión de Mario Godoy y considero que existen indicios y pruebas suficientes que ameritan una censura política. Sin embargo, en torno al desarrollo de este primer encuentro parlamentario, digámoslo así, considero y soy creyente de que ningún juzgamiento, ni siquiera uno político, puede sustentar su validez si es que se deja de lado el debido proceso y las garantías de la prueba, ¿no? Esa legitimidad del resultado va a depender de que las pruebas de cargo sean valoradas con objetividad y que evidentemente pues las pruebas de descargo en ese sentido tengan la oportunidad de ser analizadas en igualdad de condiciones. El juicio político no es una condena penal, es un mecanismo de control democrático para poder responsabilizar por la gestión pública a alguna autoridad. Y su finalidad es proteger las instituciones, no vulnerar garantías. De ahí que yo considero que el rol que tiene el CAL y desempeña el CAL en este momento le exige obedecer, respetar y garantizar los máximos estándares en aras de garantizar la validez de este juicio político, ¿no? Y precisamente los fines de este juicio político tienen que ver con el control del ejercicio o la fiscalización del ejercicio de poder público cuando se ha presumido incumplimiento de funciones, abuso de poder, afectación al interés público, quiebre institucional, ¿no? Uh-huh. Y esto es precisamente lo que ha llevado hasta aquí a Mario Godoy, porque a raíz de la revelación que hizo en su momento el juez Serrano, ya comenzaron a salir algunos otros cuestionamientos, y todo respecto de Mario Godoy al frente del Consejo de la Judicatura, de Mario Godoy con todo su círculo que ha estado dentro del Consejo de la Judicatura. Hoy por hoy también incluso hemos escuchado a Godoy desmarcarse de Henry Gaibor, quien era el gran protagonista de la denuncia del juez Serrano. Y de ahí que tengan que observarse estos estándares. El juicio político contra Mario Godoy se sustenta en acusaciones por presunto incumplimiento de funciones, interferencia en la independencia judicial y un potencial conflicto de intereses, ¿no? La Asamblea ha planteado que su gestión habría transgredido principios institucionales al influir presuntivamente en decisiones judiciales y concursos públicos. Me llama sobremanera la atención que, pese a que se ha circulado de manera pública incluso fotografías de un evento muy íntimo, yo no voy a atacar ese aspecto personal de Godoy, sino más bien lo que nos evidencia la fotografía, es precisamente esa cercanía con quienes eventualmente estarían siendo los operadores o presuntamente estarían siendo operadores para tener injerencia en la administración de justicia, para amenazar a jueces, para tratar de forzar algún tipo de resultado en la judicatura, más allá del caso del doctor Serrano, que me parece uno de los más escandalosos. No pienso que sea el único que debamos tomar en cuenta. Lamentablemente, en torno al titular del Consejo de la Judicatura, se ha hecho público una serie de eventos bastante llamativos que sí distan de la honorabilidad con la cual debería desempeñarse el presidente del máximo órgano administrativo, digamos, de la Administración de Justicia. Yo considero que, bueno, las pruebas de cargo presentadas por los asambleístas que impulsan obviamente este juicio, entre las que se destacan está esta información documental y certificaciones societarias vinculadas a allegados de Godoy, audios relacionados con presuntas injerencias en procesos sensibles,
de narcotráfico. La comparecencia anterior del propio Godoy ante la Asamblea, evaluada como una inconsistencia en sus explicaciones de indicios de presión claros en contra de jueces y concursos públicos, ¿no? Estamos, sin embargo, frente a un intento de, llevar adelante un juicio político prejuzgando ciertas acciones, por ejemplo, y ahora que recuerdo el tema del audio, por ejemplo, Mario Godoy ha quitado validez, ha restado legitimidad a ese audio que ha circulado ampliamente en estos últimos días, pero no es el único tema, porque tú te referías al círculo cercano de Mario Godoy. Está Henry Gaibor, está Carrillo, está Tumali, está Gómez, está Caicedo, todos casual y coincidentemente ya involucrados, una vez que estalló el caso de Serrano, ya involucrados en otros temas relacionados precisamente a este ejercicio del poder. Más allá del desconocimiento y evidente, digamos, este acto de desmarque que quiere tener Godoy frente a estas acusaciones y relacionamientos, no podemos desmerecer el hecho de que ha perdido completamente su legitimidad en torno a, digamos, su gestión como titular del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y precisamente este proceso político va a permitir que se esclarezcan los hechos, que se depuren responsabilidades y que de alguna u otra manera se recupere mediana o mínimamente la credibilidad institucional. No era únicamente el hecho de la censura, la destitución o la inhabilitación política. Es el hecho de que la acusación en contra del titular del Consejo de la Judicatura nos lleva a analizar vinculaciones probablemente con esferas del narcotráfico y el crimen organizado. Las personas que tú has mencionado, Fausto, y yo sigo muy de cerca tus publicaciones, tus entregas periodísticas, realmente son escandalosas y es muy improbable que el Ecuador siga sosteniéndose en base al apoyo de este tipo de perfiles que tristemente no han fortalecido, por un lado, la institucionalidad de aquellas áreas en las que les hemos encargado y depositado la confianza, porque al final del día nosotros le pagamos el sueldo a Godoy. Pero además de esto, digamos, esta interferencia en la independencia judicial y el potencial conflicto de intereses que ha habido incluso con su esposa, yo no me voy a referir a aspectos de índole personal, pero insisto, no puede ser posible que el presidente del Consejo de la Judicatura se vea señalado incluso en su círculo familiar más cercano por tener relacionamientos con el crimen organizado, ¿no? Y ojo, yo no digo que en el Ecuador es un derecho la defensa y tiene un carácter realmente extraordinario. Yo nunca podría quebrar ese derecho. Sin embargo, pues, también reconozco que no es un delito ejercer la defensa de una persona acusada de narcotráfico, ¿no? La defensa técnica es una garantía constitucional. Pero quien preside la función judicial, como Mario Godoy, no puede arrastrar conflictos de interés ni vínculos que comprometan la independencia y credibilidad del sistema, ¿no? Defender no es ilegal, pero presidir la judicatura sin estándares de imparcialidad, por supuesto que institucionalmente es incompatible. Y aparte de incompatible, el hecho es que ya circuló la denuncia del juez Serrano, porque todo tiene una conexión, se quiera o no, hay una conexión entre el círculo de Mario Godoy y todo lo que ha ido revelándose de a poco. Salió el caso de Henry Gaibor, y para que nos comprenda un poco más nuestra audiencia, Henry Gaibor es quien supuestamente llamó a presionar al juez Serrano para precisamente un proceso en el que casualmente fue antes parte de la defensa técnica la esposa de Mario Godoy. Más adelante tenemos los otros personajes de los que hemos mencionado, Alex Gallo y Miguel Caicedo, si no me equivoco los nombres, involucrados en un caso de presuntos sobornos por un contrato en el Consejo de la Judicatura. Roger Tumali también involucrado en una denuncia por presunta violencia sexual. En otros casos también tenemos junto a Gaibor, a Carrillo, es decir, todo el círculo que casualmente también aparecía, no nos vamos a involucrar en el tema personal, pero muy de cerca en las fotografías de eventos familiares de Mario Godoy, es decir, todos con un denominador común, este tipo de cuestionamientos y Mario Godoy en el centro.
Y mira, Fausto, es bastante llamativa o por lo menos a mí me hace muchísimo ruido la reacción de Mario Godoy, ¿no? Porque si es que un subalterno mío en el Consejo de la Judicatura se toma mi nombre para ofertar tráfico de influencias, para sugerir presiones en contra de los servidores judiciales que administran justicia, para poder socavar delitos sexuales en contra de la integridad de las mujeres que trabajan en la institución y toda esta serie de irregularidades en torno a contratos en los que se estaría sugiriendo el pago cuantioso de porcentajes que no están contemplados en la normativa, pues lo mínimo que se hubiera esperado de Mario Godoy es que se desmarcara, ¿no? Que pues él exigiera de primera línea que se investigara precisamente pues a ese círculo. Sabemos que no le conviene, sabemos que evidentemente hay un compadrazgo entre todas estas personas. Mario Godoy está siendo sostenido en base a este mismo principio del compadrazgo y difícilmente veremos que él se desmarque y pida investigaciones contundentes, ¿no? La desvinculación de estas personas del Consejo de la Judicatura no se da porque Mario Godoy puso el grito en el cielo, porque realmente se ve afectado, porque se haya renunciaron. Hombre, no, ellos renunciaron y se fueron por la puerta grande, ¿no? Les faltó un aplauso por parte de la autoridad que dirige el Consejo de la Judicatura. Y esto fue noticia hace par de semanas, ahora ya nos hemos olvidado. El problema es que el presidente del Consejo de la Judicatura y su retórica quizá no avancen a sostener eventualmente los indicios que por un lado tienen que investigarse en la Fiscalía, y creo que ahí es el punto de quiebre más sensible de este tema, porque más allá del proceso político que por supuesto va a buscar una censura, y yo concuerdo con los interpelantes, tiene que censurarse a Godoy, a mi criterio y salvo mejor criterio. Pero no podemos desmerecer y descuidar, no podemos dejar de estar observantes del rol que va a desempeñar en este momento la Fiscalía General del Estado. Una fiscalía que parecería estar en sintonía y armonía con este tipo de irregularidades. Vimos en otrora una fiscalía bastante activa que ya en su momento hubiera por lo menos coordinado diligencias de allanamientos o estuviera informándonos de todas estas acciones. ¿Qué pasó con la fiscalía ahora? Es un hermetismo realmente vergonzoso, más allá de que las investigaciones previas están protegidas por este principio de reserva. Creo que el Ecuador se merece por lo menos una nota comunicativa de los avances de la investigación. Este es un tema de interés nacional y las acusaciones no son menores, no son modalidades que debamos seguir tolerando y normalizando en el sistema de administración de justicia. Se están intimidando jueces so pena de sacar resultados en la administración de justicia que parecería favorecer únicamente a un sector, y ya sabemos pues quiénes están en ese sector y quién está dirigiendo ese sector. Eso de los casos que se conocen, por decir lo menos, un manejo oscuro del poder en este sentido, porque no quiero tampoco dejar de lado y fuera el caso de Roger Tumali, que es el famoso divorcio express que publicamos hace algunos días. Logró su divorcio por causal en un mes exacto, sin que su ahora ex esposa se entere siquiera. Ella se enteró 2 días después que había sido divorciada, y esto sugiere un manejo interno de la justicia, una suerte de manejo de presión. Concuerdo perfectamente con esta apreciación, Fausto, y no solamente eso, sino que ya en esta dinámica además hay alerta de la concurrencia de una modalidad clara, en la que hay participación, en la que hay hechos probablemente asociables a delitos, ¿no? ¿Qué pasa con la falsificación de la firma de la persona que ahora se ve afectada por un divorcio fraudulento? ¿Qué pasa con las garantías mismas del sistema en aras de hablar de independencia judicial? Entonces el círculo cercano de Mario Godoy puede hacer y deshacer en la judicatura a conveniencia de su escaso y pobre criterio, mientras el conglomerado ecuatoriano tiene que afrontar día a día represión, en cuanto a su crítica, porque hemos sido también objeto de desvalorizaciones por parte del presidente del Consejo de la Judicatura. Uh-huh. La ciudadanía tiene que estar a la expectativa de que la Fiscalía active sus procesos. Tienen causas represadas, causas retrasadas, causas que no se investigan, procesos que se están dilatando, abogados que se prestan para dilatar estos procesos. Es decir, hay un cúmulo de factores que tristemente siguen contribuyendo a la operatividad de estas personas. Y con esto cierro, Marcela. Creo que es importante también una opinión muy, muy breve. El hecho de que el abogado de Mario Godoy sea quien
actuará en este proceso de juicio político. Quizá ahí puede tener también sentido la imagen negativa que implica ya esta figura de Mario Godoy, y que esto podría ser también un problema en el proceso. Quiero ser muy sincera y consecuente porque siento un profundo respeto por el abogado de Mario Godoy. A mí me parece que el doctor Stalin Raza es un caballero y es un buen litigante. La naturaleza del juicio político no obedece a los parámetros de un juicio ordinario, ¿no? Es un control político. El funcionario debe dar la cara, debe explicar su gestión, debe responder políticamente. El abogado puede orientar, puede objetar técnicamente y puede intervenir en aspectos procedimentales, pero no puede reemplazar al funcionario en la rendición política de cuentas, ¿no? ¿Puede el abogado hablar, eventualmente presentar argumentos? Sí, de forma complementaria, especialmente cuando se discuten pruebas, por ejemplo, o se formulan objeciones, como lo he mencionado, o se alegan vulneraciones al debido proceso. Pero bajo ningún criterio puede convertirse en un protagonista de este juicio, no puede absorber, por así decirlo, la defensa política completa, porque esa es ya responsabilidad personal y funcional. Pienso que no hay que desnaturalizar el rol del doctor Raza, sin embargo hay que estar observantes, ¿no? No puede haber este impedimento para que el funcionario hable, tiene que ser Godoy quien comparezca, tiene que ser Godoy. Es importante tener la figura del funcionario como tal que está siendo parte de este proceso de fiscalización. Ahora, ¿por qué se intente bajar el perfil? Pues bueno, habrá algunas razones muy seguramente de peso ya a la interna. Esto es político y tristemente estamos supeditados a las reglas de un conciliábulo del cual no somos parte, ¿no? Los acuerdos bajo la mesa ya son algo que tristemente escapa de nuestra esfera de conocimiento, pero el tiempo nos permitirá ver cómo las personas se colocan una a una en su lugar. A ver cómo actúan cada uno de los asambleístas. Nuevamente, Marcela, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto también, Fausto. Un fuerte abrazo. Igualmente, a la abogada Marcela Estrella, abogada penalista, hablando sobre el proceso de fiscalización en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Algunos temas que son ya parte del debate público y que serán motivo también de cuestionamientos más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.